Hermanos, muy buenos días. Tengo hoy las 8 de la mañana aquí en el sur de California. Hoy día es domingo, abril 16 del 2023. Hoy día es Día del Señor. Y bueno, hoy voy a continuar con el estudio en el libro de los Hechos. Vamos a estudiar y ya prácticamente estamos en el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y falta poco para terminar todo el capítulo. Interesante porque prácticamente el libro de los Hechos es la historia del inicio de la fe cristiana, de la iglesia, cómo se expande desde que Jesús les da el mandamiento de que vayan, prediquen el Evangelio a toda a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les da la gran comisión. También se dice eso en el libro, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Y bueno, uno quiere conocer los orígenes del cristianismo, de su fe. Se tiene que empezar entonces desde la escritura. Hoy día, en todas partes, cristianos de diferente secta, religión, denominación se reúnen a alabar al Señor, cantar y escuchar su palabra. Nosotros aquí a través del milagro del internet entonces vamos a estudiar en el libro de los Hechos, capítulo 25. En el capítulo 25 vamos a abrir la Biblia. Tengo conmigo la Nueva Biblia de las Américas. Del 1 hasta vamos a ver, el versículo 8. Perdón, hasta el 12. Del versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer Hechos 25 del 1 al 12. Dice así: Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por lo tanto, dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 días, 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo,
habiendo deliberado en el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ahora, esta parte es muy importante porque vemos el desarrollo del juicio hacia Pablo el apóstol, el que fue a predicar el evangelio al Asia. Esto es continuación del capítulo 24, en donde Pablo también es llevado, en el 24, por ejemplo, capítulo 24, versículo 24, dice: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. Aquí está la explicación. Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de esto, porque vamos a ver el contexto histórico. Vamos a ver el contexto histórico de lo que pasa con Pablo. Primeramente, para entender, vamos a hacer un recuento de los personajes que aparecen en esta parte. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos en personajes a Festo. Su nombre, de acuerdo al capítulo 24, es Porcio Festo, ¿no? Fue puesto como sucesor del otro gobernador Félix. No se conoce mucho de Festo antes que asuma la gobernatura de la provincia de Judea. Tampoco se puede decir o se sabe en qué momento él llegó a Palestina, aunque es probable que haya llegado entre el año 60 antes de la muerte o durante el reinado de Nerón. Nerón fue emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68, cuando él comete suicidio. Él entonces heredó todos los problemas y tensiones políticamente que se habían suscitado durante la administración de Félix, el cual culminó en un desastre, ¿no?, desde el año 66 al 70. Y interesante porque ese desastre ha sido profetizado justamente por tanto Daniel, el profeta Daniel, y también en el libro de Apocalipsis que cubre Juan. ¿Por qué? Porque desde el año 66 al 70 son prácticamente 3 años y medio. En esos 3 años y medio justamente empieza y termina y culmina en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, que viene a ser el cumplimiento de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos y 21 de Lucas. Prácticamente eso es así. Y ahí es donde termina prácticamente todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Templo es destruido, ya no hay más templo, ya cesan los sacrificios, tal como dice Daniel, y entonces empieza una nueva era que ya entramos en el siglo II, después de la muerte de los apóstoles. También vemos que están los principales sacerdotes y los judíos influyentes. Los principales sacerdotes y judíos influyentes es prácticamente el Sanedrín. El Sanedrín, cuando el sumo sacerdote en Jerusalén estaba como líder del Sanedrín durante la gobernatura de Festo, ¿no? Él fue puesto por Herodes Agripa, ¿no?, para que sea el sucesor de Ananías, otro sumo sacerdote, el que estaba en el juicio con Jesús. Y este sacerdote, ¿no?, fue el que estaba con Festo
hablando en contra del apóstol Pablo. ¿Ok? Y prácticamente él estuvo también, fue figura principal en el momento de la revolución de los judíos en el año 66, que termina con la destrucción de Jerusalén en el año 70. El año 70 prácticamente es una fecha muy importante en el calendario judío, cristiano y profético. Eso fue profetizado por Jesús. Luego el apóstol Pablo, otro personaje que habla también Lucas, y el tribunal. El tribunal se refiere prácticamente a la corte romana que estaba ahí. ¿Quién escribe este libro? Sabemos que escribe Lucas. Lucas es el que narra todo esto, ¿no? Y dos ciudades importantes que menciona: Cesarea, que era un lugar que fue fundado por los romanos en honor a Augusto César, una ciudad muy importante en el Imperio Romano, y Jerusalén, obviamente. Entonces, vemos en primer lugar la astucia maligna de los judíos contra Pablo. Los judíos dicen que llegado Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. O sea, Festo, el nuevo gobernador, se va a Jerusalén 3 días después. Y quienes estaban ahí en Jerusalén, obviamente, en el Sanedrín judío, ¿no?, estaban los principales sacerdotes. El sacerdote principal en ese entonces fue Ismael, era su nombre así, Ismael. Ismael fue el sucesor de Ananías. El sacerdote Ananías, o el sumo sacerdote, era la persona principal que dirigió, ¿no?, el juicio contra Jesús. Entonces, él muere y su sucesor es Ismael. Ahora, Ismael fue puesto por Herodes Agripa, como había dicho, ¿no? Y era una persona muy, diríamos, un político muy corrupto, ¿no? Ismael. El Sanedrín, que estaba compuesto por 70 rabinos, prácticamente era una corte religiosa, judicial, política, pero que eran corruptos. Eran totalmente corruptos. A ellos es donde Jesús le dice, ¿no?, en Juan capítulo 8, ustedes son generación de víbora. La palabra generación de víbora significa ustedes descienden de la serpiente. Eso es lo que le está diciendo literalmente Jesús. Ustedes descienden de la serpiente antigua. Ese es el lenguaje que usa Jesús. La serpiente antigua, claro, no se refiere al reptil que se conoce, pero se refiere a Satanás. Así fue conocido siempre en la antigüedad. La serpiente antigua, la que engaña. Cuando él habla mentira, dice Jesús, de él mismo habla. Fíjese, cuando él habla mentira, de él mismo está hablando. O sea, la identidad de la serpiente es la mentira. Y dice, él ha sido homicida desde el principio. Ahora, pensando bien, ¿no?, si usted, durante toda la historia hasta ahora, por ejemplo, cuando vemos matanzas, masacres, pero también mentiras, estamos viendo que detrás de eso las personas que se comportan así no están siguiendo prácticamente a Dios, a la ley de Dios. Ellos están prácticamente poniendo en práctica los designios y el plan de la serpiente antigua. Porque al matar, al haber masacres, asesinatos, están simplemente identificándose con la serpiente, porque él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla mentira, dice, él es el padre de las mentiras. Cuando él habla mentira, de él mismo habla. ¿Se dan cuenta? Miren, o sea, prácticamente eso es el mundo político en la actualidad. O sea, políticos, si queremos ir a una aplicación bíblica, son prácticamente los herederos de la serpiente antigua. Eso es. Entonces, cuando uno tira un voto político, uno está eligiendo a los enemigos, a los herederos de la serpiente antigua. Porque esa gente miente. Esa gente, los que se llaman políticos, ¿no?, prácticamente engañan, o sea, siguen lo que es Satanás, pero al mismo tiempo promueven masacres y muertes, o sea, lo mismo que Satanás o la serpiente antigua. El término serpiente antigua prácticamente se conoce siempre en la antigüedad, o sea, eso ha venido desde el tiempo de Sumeria, del tiempo de Abraham, del tiempo de los acarios, del tiempo de Babilonia, del tiempo de Asiria, del tiempo de los cananeos, de todas las tribus cananeas que Dios mandó a Israel a eliminar, ¿no? Todas esas cosas, todas esas prácticas que Dios aborreció se están cumpliendo ahora, se están haciendo ahora más que nunca. Lo mismo, no es algo nuevo. Por ejemplo, la ideología del género,
no es algo nuevo que nació ahora, eso viene del tiempo de Abraham, eso viene del tiempo de Sodoma, de Gomorra, del tiempo de los cananitas, de los acadios, de los egipcios, ¿no? De los babilonios, de los asirios. Ellos practicaban todo eso. Ellos practicaban prácticamente la pedofilia. Ellos practicaban toda clase de aberraciones hasta con animales. O sea, cuando Dios da la ley de Moisés, o a Moisés le da su ley, en Éxodo, por ejemplo, si usted lee Éxodo, Deuteronomio, y pone ahí y ve ahí esas leyes, Dios no inventó esas leyes. Simplemente estaba diciendo señalando lo que ya se practicaba desde el principio de la humanidad. Cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, se llegaron a ella, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo simplemente que ahí empieza todo lo que se conoce como inmoralidad. Entonces por eso Dios dice, Génesis, el autor de Génesis dice, ¿no?, que Dios miró que la maldad de los hombres era sobremanera y le dolió en su corazón. Mire, dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Fíjese, tanto era la corrupción. La corrupción no es de ahora recién, ya siempre hubo. La diferencia está en que hoy hay más gente. Y cuando hay más gente, 8 billones, entonces lo que antes se hacía se siente más, porque cuanto más lo hacen, entonces es más notorio. Antes no. La humanidad de antes era muy poco en número, o sea, no se sentía el impacto. Pero ahora con 8 billones de habitantes en todo el mundo, el impacto se siente. Medios de manipulación, medios de control de nuestra mente, nos hacen personas que no pensemos. Entonces todo esto, prácticamente, inclusive en el tiempo de Pablo, el hecho mismo de que el sumo sacerdote y los sanedrines están justamente buscando la muerte de Pablo, es algo que se ve ahora en los políticos. ¿Me entiende? Y esto estamos hablando hace 2000 años. Pero mira lo que dice aquí, sigamos leyendo. Dice, subieron, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron a él, o sea, ante Festo, contra Pablo, y le rogaban, diciendo a Pablo, contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. O sea, Festo va a Jerusalén, y los principales sacerdotes del Sanedrín, 70, con Ismael, el sumo sacerdote, que eran corruptos, totalmente corruptos, descendientes de la gran serpiente, le dicen a Festo, mira Festo, tráenos a Pablo, por favor. Porque Pablo, pues, le dicen lo mismo que dijo en el capítulo 24, repiten, él ha blasfemado nuestra ley, él quiso destruir el templo, lo ponen a Pablo como terrorista político, pero no solamente eso, Festo, sino que él quiere también destruir el gobierno romano. Lo ponen a Pablo como una persona sediciosa, como un terrorista político. Entonces Pablo, su reverendo Festo, bueno, no solamente viola la ley de ustedes, porque nosotros respetamos la ley de Roma, totalmente mentira, nunca lo hicieron, pero también con nuestra ley viola la ley. Él invita a los puercos gentiles que blasfemen nuestras costumbres, quiere destruir el templo, o sea, ese tipo es peligroso, por lo tanto tiene que ser muerto, asesinado. Por eso dice ahí, preparando ellos una celada para matarle en el camino, o sea, lo mismo de siempre. O sea, se dan cuenta, esto es un complot político. Si Festo hubiera dicho que voy a traerlo a Jerusalén, en el momento que venía de Cesarea a Jerusalén, en el camino aparecían tal vez un ejército de los celotes, que eran terroristas judíos, interceptaban la caravana donde traían a Pablo y lo mataban a Pablo en el camino. Exactamente como dice ahí. O sea, Lucas lo que está diciendo, él sabía estos planes, plan político. Se dan cuenta que lo que sucede hoy no es nuevo en las naciones, lo que sucede hoy, esto ya viene de tiempo. Y los judíos siempre lo practicaron eso, los babilonios, los romanos, o sea, eso es traición política, matar al adversario. O sea, Pablo no fue visto tanto como un loco religioso, Pablo fue visto como una amenaza política. Es lo que sucede ahora. Por ejemplo, en asuntos políticos, uno diría, bueno, son políticos, eso se resuelve con política, hablando. No. Dentro de la política, desde tiempos antiguos, desde Ur de los Caldeos, Sumeria, Asiria, Babilonia, Acadia, Cananeos, Egipto, Grecia, Roma, siempre se ha resuelto matando.
Si vamos a una lista de todos los emperadores romanos, cada emperador romano o fue asesinado, o él mismo se mató porque sabían que lo iban a asesinar. Eran pocos los que sobrevivieron, pero la mayoría lo mataron, porque era la forma como sacaban a uno que ya no le servía y ponían a otro que, bueno, le servía utilitariamente. Pero eso se cumple hasta ahora. Okay, eso es así, siempre ha sido así. ¿Qué más? Dice el 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea. O sea, cuando le pidieron eso a los judíos, Ismael, con todos los 70 corruptos políticos del Sanedrín, ¿no? Festo, que no conocía bien la situación, porque era nuevo, recuerden, le dice, bueno, él está en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. O sea, Festo iba a ir a Cesarea otra vez, porque ahí estaba su lugar de gobernación. Los que de ustedes puedan, bueno, vengan conmigo a Cesarea. Y si tienen algún crimen, acusación en este hombre, bueno, tráiganlo también. O sea, muchos dicen que Fausto sabía lo que quería hacer. Quería matarlo. Pero él no los dijo, entonces les dije, bueno, él está en Cesarea, si quieren, vengan conmigo y traigan todos sus cargos. Otros dicen de que no, él no sabía, pero lo dijo porque no les gustaba a los judíos. Sí, exactamente. A los romanos, ellos detestaban a los judíos. Lo detestaban. Los judíos detestaban a los creyentes en Cristo. Miren cómo es. Por eso muchos dicen, esto es algo político, psicológico. Los judíos se sintieron, siempre fueron así, rechazados por todas otras culturas. Los romanos odiaban a los judíos, lo odiaban a muerte. Pero lo soportaban, lo toleraban, mientras se porten bien. Bueno, ese resentimiento de los judíos que tenían contra Roma, lo vuelcan contra los cristianos. Entonces los cristianos eran judíos, pero eran de la clase más baja, humilde, pobre, ignorante de los judíos. Entonces el odio, el resentimiento que tenían los judíos por lo que eran tratados por los romanos, bueno, lo vuelcan a los cristianos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es como ponen, por ejemplo, se dice cuando uno estudia la frustración psicológica, si a uno les despiden del trabajo, por ejemplo, ponen un ejemplo, uno se enoja. Va a la casa y responde mal porque está enojado, no porque odia, pero está enojado y trata mal porque le despidieron del trabajo. Entonces dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué tratas mal? Entonces la gente de su casa recibe lo que el papá o la mamá vienen enojados. Y ellos se sienten también igual. Y lo que hacen, ellos también agarran, y si está un gato o un perro, patean al perro o al gato. Porque están enojados. O sea, es una cadena. En el gobierno, en las naciones, es lo mismo. Un mal gobierno crea resentimiento en el pueblo. El mal resentimiento en el pueblo hace que la gente no se lleve bien, porque todo está mal. Y va de grande a menor, ¿ve? Poco a poco. Es una cadena, esto es así, siempre ha sido así. Usted estudie un día la historia de la civilización, siempre ha sido así. Bueno, en este caso es lo mismo. Roma oprime a los judíos se sienten enojadísimos porque son maltratados por los gentiles que consideran perros indignos. Entonces ese resentimiento ven a los cristianos y dicen, ¿estos quiénes son? De un Jesús. No, lo comienzan también matan a los cristianos, persigan a los cristianos, porque están ellos psicológicamente devolviendo lo que ellos reciben de los romanos a los cristianos. Y los cristianos, Jesús les enseña, ¿no? Si te dan una cachetada, da también la otra mejilla. Los cristianos realmente no perseguían a nadie. Ellos aguantaban absolutamente todo, porque no hay en el primer siglo, ¿no? Un ejército de cristianos que salen a la calle a matar, no existe. Simplemente ellos eran perseguidos, ¿no? Eran maltratados, asesinados, ¿no? Golpeados, se burlaban de ellos, los hacían. O sea, el odio que había de los romanos hacia los judíos exteriorizan ese odio ahora
a la clase más despreciable, que eran los cristianos. Y así, literalmente, los más despreciados y despreciables eran los cristianos. ¿Ok? Los avergonzaban, los humillaban. Entonces, cuando dicen vamos a matar a Pablo, después de haber sido una persona educada en la academia rabínica teológica del gran Gamaliel, entonces lo humillan. Por eso dice aquí, lo querían matar. Entonces es lo que dice Lucas. Luego que Festo les dice al Sanedrín, vengan conmigo a Cesarea, porque ahí es donde es mi gobernatura. Si tienen algo contra este hombre, vengan, traigan sus cargos, ahí vamos a hacer el juicio, ¿no? Es lo que les dice Festo. Entonces, versículo 6 dice, deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, o sea, se quedó en Jerusalén Festo por asuntos políticos, ¿no? 8 días. Recuerde que en ese momento el reinado era bajo Nerón. Nerón entró como emperador a Roma en el año 54 hasta el año 68, donde él comete suicidio, él se mata porque sabía que venían a matarlo, porque así era, ¿no? Nada de que no había eso de teonomista. Teonomista es una nueva interpretación que nace en los Estados Unidos en 1970, aquí en Estados Unidos. No tiene nada que ver con eso. Pero en ese entonces Nerón, al principio de su reinado en Roma, Nerón no era tan loco. Su locura viene después. Y Nerón políticamente hizo buenas cosas en Roma, en el asunto político, al principio. Entonces, en ese entonces todavía no tenían miedo de Nerón. Por eso que después Juan en su carta lo llama, él es la bestia, el animal salvaje. Entonces, hay testimonio de donde cuando la gente venía a Roma, le decía, ¿a dónde vas? Oh, voy a Roma. Y la gente decía, oh, vas a ver al animal salvaje, o sea, a la bestia, ¿no? O sea, el término bestia que Juan pone en su carta, o sea, la bestia, vi una bestia salir, era un término que ya se conocía en el mundo antiguo y generalmente se aplicaba a tiranos, a políticos tiranos. Por ejemplo, si Fidel Castro hubiera vivido en ese tiempo, él hubiera sido llamado la bestia, o Mao Zedong, o Lenin, ¿no? O cualquier otro dictador hubiera sido llamado a la bestia, porque daban el término bestia o animal salvaje a tiranos, a gobernantes o príncipes o reyes que eran tiranos. Bueno, Nerón fue considerado así después, como una bestia. Entonces de ahí por eso Juan en su carta a la siete iglesias, Apocalipsis, dice, y la bestia, vi una bestia, o la prostituta que cabalga sobre la bestia. La prostituta era justamente el Sanedrín judío. O sea, el Sanedrín judío era el que influenciaba en el Imperio Romano en el aspecto contra los cristianos. ¿Por qué? Porque Roma, como entidad política, no le importaba el aspecto religioso de los pueblos, mientras eso no vaya en contra de su soberanía. Entonces cuando vienen y le dicen, mira que este hombre, que Pablo, los cristianos, dicen, son cuestiones de ellos. Los romanos decían así, no tenemos nada que hacer, ustedes juzguen, son de su religión. No, pero que tenemos que matarle. Bueno, vamos a hacer un juicio, pero se los dejo a ustedes. O sea, la influencia contra los cristianos era de Roma, de los Sanedrín, que era la prostituta, sobre el emperador romano, que era la bestia. Entonces, cuando Juan dice, vi una prostituta, la gran ramera, sobre la bestia, lo que está diciendo, el Sanedrín judío está influenciando al emperador romano. Eso es lo que está diciendo. Y el emperador romano, pues en ese entonces, Nerón, que al final ya comienza a perseguir a los cristianos, ya totalmente desquiciado, loco, literalmente. El tipo, hasta los romanos lo odiaban a él. Por eso que al final se mata antes que me maten. O sea, no estaba tan loco porque él cometió suicidio. Pero en fin, era uno de los peores gobernantes que tuvo Roma en ese entonces. Entonces, Festo era el gobernador durante ese periodo. Y dice así, al día siguiente se sentó en el tribunal. Ya fue Festo a Cesarea. El tribunal viene a ser la corte romana.
y mandó que fuese traído Pablo, porque Pablo estaba encarcelado ahí. Cuando éste llegó, dice, lo rodearon los judíos. O sea, se dan cuenta de lo que dice Lucas. La forma como Lucas presenta hace ver que los agresivos, los violentos, fueron los judíos. O sea, todo el Sanedrín eran como 70. No dice Lucas que fueron todos, pero fueron los más influyentes. Y el Sanedrín judío eran los más influyentes en política, en religión y en dinero. De ahí viene es toda un linaje que viene desde ese tiempo hasta ahora en los judíos. Sí, o sea, muchos tratan de decir de dónde viene tanta prosperidad entre los judíos. Eso viene prácticamente de siglos. Eso no empezó, digamos, con... ayer justamente hablé acerca de BlackRock, de la compañía que prácticamente es dueña del mundo en el aspecto económico. El fundador es un judío, ¿no? Aquí, cerca de unos 100 kilómetros de donde yo vivo. Tiene una fortuna de más de 10 trillones de dólares. Sobrepasa a cualquiera. Trillones con T, no billones, que es una fortuna, sino trillones. Trillones. Es propietario de más del 70% de las acciones de los Estados Unidos de América. O sea, prácticamente el tipo es dueño de Estados Unidos. Nadie lo sabe eso. Y del mundo. Trabaja con más de 70 países y casi la mitad de la riqueza del mundo está en manos de este hombre. ¿Se imagina eso? El mundo tiene 8 billones de habitantes. Esto es algo increíble y es judío. O sea, esto tiene ramificaciones increíbles. Bueno, ellos se van con Pablo a Cesarea y le rodean a Pablo queriéndole matar. Delante no respetaron tampoco a quién, a Festo. Y mira lo que dice. Dice, alegando, presentando con él muchas graves acusaciones las cuales no podían probar. Obviamente, una cosa es acusar, otra cosa es probar. Entonces Pablo dice, ¿cuáles eran las acusaciones? Acusaciones eran de que Pablo, decían ellos, este hombre, lo negaron, igual como hacen los grupos homosexuales y transexuales contra los cristianos, igualito. Fíjese, es igual. Dijeron, él está violando la ley de nuestros padres, lo cual es falso. Él ha dicho que va a destruir el templo de nosotros, lo cual es falso. Y también él dice que está él haciendo un plan para derrocar al gobierno de Roma, lo cual es falso. O sea, pusieron a Pablo ante Festo como un criminal, como un terrorista político. Entonces lo que Pablo decía, bueno, si es así, demuestren, porque Pablo era ciudadano romano, demuestren todo lo que dicen, demuéstrenlo que yo soy terrorista, demuestren que yo he violado el templo de Jerusalén, demuestren que yo he hecho actos vandálicos. Y fíjense, todas esas acusaciones lo hicieron los judíos, no él, porque en cada ciudad que iba, ¿quiénes perseguían a quién? Y entraban a las sinagogas y arrastraban a Pablo. Ahí está en el libro de los Hechos. Lo arrastraban. Al arrastrarlo, prácticamente lo desnudaban porque lo arrastraban. Todo su espalda estaba con heridas. El tipo fue golpeado, le rompieron los huesos, le golpearon la cabeza. Este tipo casi ciego. O sea, físicamente, si uno hubiera visto a Pablo, uno tendría, lo único que hubiera sentido uno es lástima. Porque Pablo estaba tan físicamente, daba lástima. Peor que un mendigo de la calle. Porque golpeado, huesos rotos, no veía, mal vestido. O sea, no había hospital, nadie le llevaba a una clínica, absolutamente nada. Y tenía problemas internos, porque no tomaba medicina. O sea, físicamente hablando, ya estaba desahuciado a la muerte, Pablo. No impresionaba a nadie. Y encima, ellos lo querían matar. ¿Se dan cuenta cómo era la maldad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pablo dice, demuestren que yo soy todo eso que dice. Entonces, alegando Pablo en su defensa, dice esto, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Esas eran las tres acusaciones, que él
violó la ley de los judíos, que él violó todos los rituales del templo y que él estaba haciendo prácticamente un plan para derrocar al gobierno romano, lo cual era falso. O sea, era un sedicioso, igual como lo pusieron a Jesús. Fíjese, esta era la misma acusación que dijeron contra Jesús. ¿Se acuerdan que dijeron, oh, y se cree el rey? O sea, ¿por qué decían eso contra Jesús? Porque el emperador romano no aceptaba a ningún otro rey. Él era el emperador. Si alguien decía yo soy emperador, inmediatamente mandaba a su ejército y los mataba. Entonces, al decir esto a Poncio Pilato, él se cree rey. Entonces dijo, rey. Por eso, ¿tú eres rey? Le dicen así, o rey de los judíos. ¿Cómo es eso? Por eso Pilato dijo, bueno, es cuestión de ustedes, yo no tengo nada que hacer. Y los mismos del Sanedrín, políticos corruptos, dicen, si tú no haces eso, no eres amigo del César. Ahora, ahí sí cambia la cosa. Una cosa es estar en contra de ellos, pero nadie podría estar en contra del emperador. Y dice, oh, el emperador. No, yo quiero ser bien con el emperador. Pero de todas maneras ustedes lo hagan. Yo me lavo las manos allá ustedes. O sea, como quien decir, pues ya no es mi problema. O sea, es asunto político. Religión y política van de la mano. Eso es así. Ahora, se imagina que... Ahora, ¿por qué Pablo le lleva? Si es insignificante, póngase a pensar, ¿por qué tienen que hacer esto con Pablo? Porque Pablo estaba justamente atacando el problema político que había en Jerusalén por su mensaje. Hoy en día, por ejemplo, 2023, aquí en los Estados Unidos, ¿no? El 75% que se llama cristiano, hoy día el Señor, muchos, no todos realmente, están en las iglesias católicas romanas, ortodoxas, y todas las sectas protestantes habidas y por haber, todas, habidas, herejes, testigos de Jehová, mormones, adventistas, lo que sea, cualquier secta que hay. Pero de nada sirve esa cantidad, porque menos de 1% gobierna la cultura americana, o sea, los transexuales. Deporte, transexual. Medicina, transexual. Escuelas, transexual. Redes sociales, transexual. Corporaciones, transexual. Medios de corrupción, manipulación, desinformación, transexual. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Se dan cuenta que no es cantidad? Porque la cantidad está desunida. Hoy es el día donde muchos cristianos se odian y no se hablan. Se odian. Literalmente. Odian a unos, el otro dice, ¿y por qué me odian? Oh, porque tú no haces esto y tú también. Pero entre los otros grupos homosexuales y transexuales o del género están unidos. Porque son una minoría chiquita, pero tienen poder de influencia más que los demás. ¿Se dan cuenta? O sea, en el caso de Pablo fue al contrario. Era uno que tenía más influencia que los demás. Porque la gente venía al cristianismo por el mensaje de Pablo. Por eso lo querían matar. Lo que pasó hace 3 semanas en Nashville, Tennessee, que mataron a estos cristianos, niños, ¿no? Por un elemento transexual, era justamente porque esa iglesia estaba haciendo impacto. Se imagina que, ahora, era una congregación pequeña comparado a los cristianos. Se imagina que los 40 millones que se llaman cristianos aquí, 40 millones o más, hagan algo. La influencia sería mucho mejor, pero no hay eso. No hay, no les importa. Porque ellos entran, adoran, y luego salen como que si nada pasó. ¿Se acuerdan que les dije? Acá hay gente que nace sin saber qué es, por ejemplo, reforma o presbiterianismo, y mueren sin haber sabido qué es eso. O sea, no hubo impacto. Saben entre ellos, pero eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Tienen que hacer como hizo Pablo. Es la única forma, y para eso tiene que haber unidad. No va a haber unidad, y se los aseguro, en los próximos 50 años donde usted y yo ya no vamos a estar aquí, créame, se los aseguro, ya no vamos a estar aquí. Sin el estatismo no dice, claro, pero está el problema. El estatismo sigue porque existe, porque nadie hace nada. El estatismo es compuesto de personas. Entienda bien eso. Si esas personas llegan al poder, que no son cristianas, ¿dónde están los cristianos que deberían estar en el poder? Esa es la pregunta. O sea, la culpa no es el estatismo. La culpa es lo que no están ahí.
En este país, el 80% de políticos deberían ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque para ellos, una es cobardía, cuando no fue así sus principios de esta nación. Así que el estatismo no es la culpa. El estatismo sale porque nadie hace nada. Es más, el estatismo no es malo, porque estatismo significa que está en control para el bien del pueblo. El problema es quién está a cargo de eso. Si están a cargo ateos, van a estar mal. Si está a cargo marxistas, van a estar mal. Si está a cargo sodomitas, obviamente no se espera nada bueno. Pero si hay cristianos, entonces la cosa va a cambiar. Ejemplo, Florida, el estado de Florida en Estados Unidos, el gobernador es cristiano. Él ha declarado ilegal muchas leyes que están a favor del aborto y a favor de la ideología del género. Otros estados están haciendo lo mismo. Entonces, depende de quién esté en control. En Estados Unidos una minoría, pero poderosa, está en control de todo. La pregunta es, ¿y los cristianos? Por eso digo, si realmente quieren a sus hijos, saquen de las escuelas públicas, porque las escuelas públicas lo que le van a enseñar, ya ahora le están enseñando, es que el niño de 7 años puede ser niña, o la niña de 7 años puede ser niño. No tienen que decir a los padres, no tienen derecho de que los padres sepan, y si los padres se oponen, los padres van a la cárcel. Así es. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque los llamados cristianos no hicieron absolutamente nada, y hasta ahora no hacen. Entonces, no echen la culpa al mundano cuando ellos tampoco hacen algo. Eso es así. En este caso, por ejemplo, de Pablo, vemos cómo la influencia en la política no les gustó a los judíos, porque Pablo seguía predicando. Y Pablo dice aquí, ¿no? Cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones. O sea, Festo escuchó lo que dijeron los judíos, pues no sabía la historia, en total era nuevo, ¿no? Y todo lo que dijeron está también en el capítulo 24, ustedes lo pueden ver ahí, pero no trajeron testigos, no pudieron probar cada uno de los cargos en contra de Pablo. Así que por eso Pablo insistía que soy inocente, ¿no? Soy inocente. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, también era corrupto, porque eran así, se dan cuenta, corrupto, ¿no? Respondió a Pablo, mira, si quieres ir a Jerusalén, allá para ser juzgados, ¿te gustaría ir a Jerusalén? Ahora, por eso muchos dicen aquí, o él no sabía que lo querían matar, o él sabía que lo querían matar, y por eso lo dice, vete a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ir a Jerusalén le iban a matar en el camino. Entonces ya Festo dice, bueno, yo cumplí mi deber, él es judío, los judíos le dije que vayan allá, pues si lo mataron no es mi culpa, yo cumplí con mi deber. Se lavó las manos, político. Pero claro, no le podía decir eso, aunque pudo haber dicho eso, porque él era el gobernador. Pero parece que, como Pablo era romano, le quiso dar al mismo tiempo más, diríamos, ventaja sobre los judíos, que no eran ciudadanos romanos, porque el ciudadano romano tenía más derechos que un judío. Entonces, él dice, bueno, él es ciudadano romano de todas maneras, le voy a preguntar, no porque ustedes me piden, yo les voy a mandar por lo que me piden. A ver, Pablo, ¿quisieras ir a Jerusalén? ¿Se dan cuenta? O sea, movimiento... Pablo dice, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Ahora, esta parte es lo que Lucas dice que dijo Pablo. Posiblemente Pablo dijo más, pero este es lo principal. Número 1, Pablo se defiende diciendo que no he hecho nada. Él niega todos los cargos que es contra él. Sin embargo, él dice, si hay algo que ellos prueben, por eso he hecho y lo pruebe, que es digno de muerte, bueno, no voy a rehusar a morir, si es así. Pero si no hay nada de estas cosas que me acusan, ¿no? Nadie puede entregarme a ellos, obviamente. Lo que Pablo está diciendo,
Yo me someto a la autoridad si hay pruebas de que realmente es cierto lo que dice. De lo contrario, no. ¿Por qué voy a entregarme cuando no es cierto? O sea, Pablo defiende su derecho, él sabía. Y al final dice, quiero ir a Roma. Porque vio de que Festo, aunque era el gobernador, no hizo nada. No hizo nada. No, o sea, Festo pudo haber dicho en ese momento, bueno, este hombre es inocente porque no hay pruebas, pero no. Lo quiso mandar a Jerusalén. Entonces Pablo dijo, bueno, él no puede hacer nada, voy a César. O sea, él apeló a la autoridad más alta. Ahora, muchos dicen que aquí Pablo no tuvo que haber hecho, pero en realidad sí tenía que haberlo hecho. ¿Por qué tuvo que haberlo hecho? Por la simple razón de que Festo no quiso en ese momento declararlo inocente, porque no había pruebas. Entonces, además, ir a Jerusalén significaba prácticamente muerte, le iban a matar injustamente. Y Pablo, si bien es cierto, él, si es cuestión de morir por Cristo, lo hubiera hecho, pero esto era algo más político, porque Pablo, los judíos hubieran dicho, bueno, si ellos creen en Cristo está bien, pero que no hablen, porque eso era desde el principio, ¿se acuerdan? El Sanedrín dijo a los cristianos, vayan, crean lo que quieran, pero no hablen, quédense callados. Pablo dijo, no, ¿cómo vamos a estar callados? Tenemos que hablar de Cristo. Eso fue el problema. Entonces, como una forma política de vengarse, dijo, bueno, este hay que matarlo, como lo hicieron con Esteban, por ejemplo, y a otros más. Entonces, ir a Jerusalén prácticamente es ya entregarlo a la muerte, ¿no? Entonces él dice, no quiero ir a Jerusalén, usted no ha hecho nada en mi caso, quiero ir al emperador, a Nerón. O sea, Pablo quería ir delante de Nerón. Oiga, y Nerón odiaba a los cristianos. Es más, y si en ese momento no los odiaba, no les importaba a los cristianos. Hubiera sido sinceramente algo increíble que Dios haya permitido que esté Pablo y Nerón cara a cara. Porque lo que escuchaba Nerón era de los enemigos del cristianismo. Entonces, la idea que ellos tienen, igual como hoy, ¿no? Si los medios de comunicación, perdón, no son de comunicación, de manipulación, quieren embarrar a uno, le van a decir, esa persona es mala, esa persona es así. La gente que es ignorante cree eso. Bueno, en ese tiempo era aún peor porque no había medios como tenemos ahora. Le decían, los cristianos son asesinos. O de veras sí. O los cristianos quieren quemar el templo. De veras sí. O los cristianos quieren inclusive ser rey y sacarte a ti. De veras sí. O sea, todos se creían en contra de los cristianos. O sea, los cristianos estaban mal vistos en todo el imperio. Los odiaban a los cristianos. Los odiaban. Sí, los odiaban. Entonces, por otro lado, Pablo era ciudadano romano. Y como ciudadano romano la ley le protegía. Tenía derechos. Por eso que él dijo, Festo dijo, ¿quieres ir al emperador? Vete, porque era emperador romano. Si hubiera sido un judío que hubiera dicho, quiero ir al emperador, lo hubieran negado. No tienes necesidad. Tú no eres ciudadano romano. ¿Ok? Pero recuerden que Nerón después quema a cristianos, una persecución, los quemaba vivos en cruces a los cristianos. Fue en esa persecución que Pablo también muere. Muere Pedro, Pablo y la mayoría de los cristianos, excepto Juan. Juan sobrevive y es el que escribe su carta última. Entonces, Festo va a hablar con su gente romana, ¿no? Para pedirle consejo. Le mandamos a este Pablo a Roma. ¿Qué piensan ustedes? Porque dice 12, habiendo hablado con el consejo, o sea, no con el Sanedrín, sino con los oficiales romanos, ¿no? Para ver si los cargos en contra de él eran dignos de ir con César, con el emperador, o era algo simplemente que hay que dejarlo a los judíos, ¿no? O si era justo simplemente decir, pues, ¿sabes qué? Eres libre, ya eres inocente. Parece ser, por lo que dijo Festo ahí a César Irás, que el consejo respondió, no hagas ninguna decisión, que vaya al emperador y el emperador decida qué va a hacer con él. Y así fue. Entonces regresa y le dice, bueno, ¿quieres ir al emperador? Vas a ir con él. Y ahí, bueno, sigue más, pero ahí termina. Entonces, aquí quiero terminar, pero fíjese cómo el aspecto político tiene que ver mucho con esto. ¿Ha cambiado mucho hasta ahora? Casi no. Porque hubo corrupción. La corrupción de los judíos, eso es en todas partes del gobierno, es corrupción. Mira, le quisieran decir, tráelo a Jerusalén para matarlo.
Dos, corrupción del gobernador romano, porque él tenía la autoridad para decidir, eres libre y dejarlo libre. Pero no, los judíos, que vienen a ser la gran ramera, le dice a la bestia, que viene a ser él, representando al imperio romano, tráelo a Jerusalén, aquí le vamos a ayudar a hacer un buen juicio, lo cual era falso, lo querían matar. Entonces él ni lo dejó libre, pero tampoco le dio el gusto a los judíos. Le dice, es más, muchos dicen, si Pablo no hubiera dicho, quiero ir al César, tal vez él hubiera decidido, vas a ir a Jerusalén. Pero Pablo dijo, quiero ir al emperador, quiero defenderme ante el emperador. Bueno, y así fue. Así que vamos a terminar aquí. Espero que esto haya sido de ayuda, porque lo que viene sigue siendo el juicio de Pablo. Recuerda, estamos en el capítulo 25, 3 capítulos más, termina ahí la carta de Lucas, y se está poniendo muy importante. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos, hoy día del Señor. Entonces sigan meditando en el nombre de Cristo. Amén.